Continuando con la información, con el comienzo de la época navideña, se aumenta el incremento del consumo de panetón, que acompaña nuestras mesas en Navidad y en Año Nuevo. De esta manera, el Instituto Nacional de Salud ha informado que comer una tajada de panetón es igual a 18.5 cucharaditas de azúcar. Por eso nos encontramos con el licenciado Ernesto Guapaya, representante del Colegio de Nutricionistas de Lima. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Buenas tardes. ¿Qué tal? Ahora con el comienzo comenzar a consumir panetón, ¿cómo sería la mejor manera de balancear esto? Porque como sabemos representa 18.5 cucharaditas de azúcar y además si le aumentamos una taza de chocolate podrían representar hasta 7 panes. Sí, efectivamente, lamentablemente cuando nosotros hablamos de estas combinaciones que son clásicas en una fiesta navideña, el tema del famoso chocolate, el chocolate taza y el panetón, es una gran carga de carbohidratos. Entonces, si bien es cierto que no podemos, por un tema de fiestas navideñas, nosotros tendremos que ir a una opción más sana y más saludable. Entonces, la opción más sana y más saludable en este caso sería de repente optar por una verdadera pasta de cacao. Estamos hablando de una verdadera taza de chocolate y optar por un panetón integral, pero de una tajada más razonable, ¿no? Generalmente en un panetón convencional salen 8 tajadas, ¿no? La idea es que sea más razonable y que por lo menos sean 12 tajadas. Y estamos hablando de una porción básicamente más pequeña, una porción mucho más pequeña, inclusive de 80 gramos. Y esto lo haría por lo menos más razonable dentro del punto de vista del consumo alimentario. ¿Por qué? Porque realmente no solamente es una gran carga de azúcar, sino también es una gran carga de grasa saturada. O sea, es un cúmulo de dos nutrientes que por lo menos en exceso no son por lo menos tan saludables, ¿no? Y eso es la idea, tratar de disminuir el consumo, lógicamente, o hacerlo en una porción más razonable para poder manejar esta gran carga de carbohidratos y de grasa saturada. Exacto, mucha gente incluye en sus panetones mantequilla, mermelada y varias de esas cosas, pero también se han presentado diversos panetones que son light. ¿Estos serían más beneficiosos al cambio del panetón tradicional que uno consume? No necesariamente, ¿ah? O sea, existe en el mercado el famoso integral, pero si nosotros analizamos, si comparamos calóricamente un pan integral, o perdón, un panetón integral con un panetón light o con un panetón convencional, las calorías son las mismas. La diferencia radicaría básicamente en que el panetón integral, el panetón light, de repente podría tener un poquito más de fibra, un poquito más de algunos nutrientes. Si es que fuera panetón integral o no, la idea es que sea una porción bastante pequeña, una porción de 80 gramos. Es por ello que sí debemos tratar de manejar una porción más razonable en relación al panetón, ¿no? Claro, por supuesto, lo ideal sería que sea un panetón integral, pero a veces por un tema de hábitos alimentarios, por a veces un tema de accesibilidad, pues todos no lo tenemos a la mano, ¿no? Entonces, al presentarse las cenas navideñas, nosotros combinamos muchas cosas, los panetones, el pavo, las gaseosas. ¿Cómo podríamos hacer con las porciones para evitar los excesos? Hay dos cosas que podemos hacer nosotros en relación al tema de la cena navideña, ¿no? Lo primero es que optemos por preparaciones de repente más caseras, ¿no? No utilizar mucho los condimentos muy químicos, sino tratar de condimentarlo de manera más natural, porque recordemos que los condimentos químicos, los condimentos procesados, tienen una gran carga de sal o sodio, también que se lo denomina así. Por otro lado, tratar de utilizar, evitar estas cremas a veces que nosotros consumimos muy en exceso. O sea, la idea es hacerlo mucho más casero, con cremas más caseras, no utilizar pues las cremas típicas, la mayonesa, mostaza, ketchup de manera por lo menos comercial, sino tratar de realizarlo ¿para qué? Para que por lo menos la carga de grasa o de otros elementos no sobrepasen por lo menos el nivel. Otro aspecto importante y que sí, lamentablemente a veces la población lo descuida un poco es el tema de la masticación. Recordemos que si nosotros masticamos de manera más pausada o de manera más calmada,
eso automáticamente va a generar en nosotros un tema de saciedad, nos va a satisfacer la dieta. Pero si nosotros por muchas razones consumimos muy aceleradamente, nosotros vamos a querer consumir más y más. Y la idea es por lo menos tomarnos esa pausa que a veces no nos damos cuenta en la cena navideña, que es un compartir entre toda la familia. Claro, y además, ¿cómo podríamos hacer, qué alimentos se deben priorizar en la cena navideña para evitar consumir cosas en exceso o que no son buenas para nuestra salud? Ahí serían tres aspectos importantes. La primera es que utilicemos carnes con baja contenido de grasa y el clásico ahí es el panetón, perdón, disculpen, el pavo, ¿ok? Entonces ahí la idea es estas carnes que sean con bajo contenido de grasa sean en preparaciones más sanas. Lo tradicional es lógicamente al horno, de repente en preparaciones al vapor, no utilizar mucho el tema de las frituras, que no sería lo recomendable, eso por un lado. Por otro lado, la idea es que haya una porción razonable de ensaladas, ¿no? Estas ensaladas pueden ser al vapor o pueden ser crudas y sin de repente, tanto uso de cremas por ahí. Y lo otro es que las porciones de los cereales o los tubérculos, estamos hablando del tema del arroz o la papa, sea la menor posible, ¿no? Entonces, una de las iconografías que se utiliza actualmente a nivel mundial es el famoso esquema My Play o Mi Plato, en la cual hay una buena porción de ensalada, la porción, lógicamente, de carne, pero una carne sana, saludable, y una pequeñísima porción de cereal o tubérculo, ¿no? Esa es la iconografía, o por lo menos las porciones que se manejan en la actualidad. Lógicamente, por un tema de hábitos, siempre exageramos un poquito en el tema de el exceso de los carbohidratos. Estamos hablando de cereales o tubérculos que se consume, por lo menos en nuestro país, en una porción bastante considerable. Y haciendo prioridad con los del tema de poner ensaladas y algo y otros tipos de preparaciones, si una persona sufre de obesidad o problemas cardiovasculares, ¿qué platos podrían darse en este tipo de cenas navideñas? Bien, ojo, importante la pregunta que dices porque en nuestro país el 70% de la población adulta tiene sobrepeso y obesidad y eso es preocupante, ¿ok? Entonces la idea es que por lo menos en esta cena navideña o por lo menos en estas fiestas seamos bastante racional y seamos bastante cautos al momento de consumir. Entonces ahí las preparaciones tendrían básicamente en preparaciones al horno o al vapor en primer lugar. La idea es también que no haya el uso exacerbado, de repente el uso de repente muy considerable del tema de los famosos condimentos o las famosas cremas. Y otro es el tema del alcohol, que a veces se nos descuida, ¿no? Si bien es cierto que como seres humanos tenemos ese compartir, pero la idea es que sea un pequeño brindis, muy pequeño brindis con bebidas con bajo contenido de alcohol. De repente una simple copita de vino o una simple copita de champán que va a tener un menor contenido alcohólico que otro tipo de bebidas. Entonces, no solamente es el tema de la alimentación, sino las bebidas también que consumimos, ni hablar, pues del tema de las gaseosas, el tema de otros jugos. Entonces hay que tratar de priorizar el tema de consumo de bebidas y jugos por lo menos naturales y no utilizar las famosas bebidas convencionales que a veces también lo consumimos muy en exceso. Sí, entonces, hay que evitar un poco el alcohol o tomar gaseosas. ¿Cómo evitamos problemas estomacales o gástricos al hacer tantas combinaciones? Porque es una costumbre que en Navidad tomen gaseosa, alcohol, como usted señala. Ya, hay dos cosas que podemos hacer, ¿no? La primera es que la cantidad de las porciones sean bastante razonables, ¿no? Es muy diferente consumir un vasito, una copita de algún elemento a consumir dos, tres, cuatro, cinco vasos, cinco copas, ¿no? Es evidentemente el tamaño de las porciones es fundamental, ¿no? La idea es que por lo menos escojamos por lo menos las opciones más sanas y en las porciones más idóneas. Eso por un lado. Y por otro lado, si bien es cierto que nosotros por un tema de costumbre cenamos muy cerca de la medianoche, la sugerencia sería que en la medida de lo posible tratemos de adelantar un poquito el horario, ¿no? Que sea mucho más antes de la medianoche para que ese proceso digestivo sea el más adecuado. Porque si consumimos de repente, en cantidades muy grandes y muy cercano a la medianoche, definitivamente el tema digestivo va a ser bastante preocupante para una persona. Lógicamente al día siguiente van a amanecer de repente con una indigestión. Entonces la idea es las porciones adecuadas
y hacerlo por lo menos mucho más antes de la medianoche como una medida de prevención y precaución, ¿no? Sobre todo en estas fiestas que sí son importantes de resaltar, ¿no? Este compartir que nosotros tenemos con todos los familiares. Claro, licenciado, entonces, ¿cuáles serían los alimentos que usted recomendaría para apoyar para estas cenas navideñas o de Año Nuevo? Primero, definitivamente ser bastante creativo, ¿no? Lo primero es utilizar jugos y bebidas naturales, de repente un frozen de alguna fruta en específico, no utilizar las bebidas industrializadas, las bebidas carbonatadas en primer lugar. Segundo, realizar mayor cantidad de entradas y que estas entradas tengan frutas y verduras, porque pueden ser cocidas, pero no muy cocidas, sino al vapor o sino crudas. En primer lugar, dentro de este compartir debe haber por lo menos una porción adecuada de estas ensaladas de frutas y verduras. ¿Ok? Y lo otro sería no exagerar un poquito en el tamaño de las porciones, ¿no? Recordemos que las porciones es fundamental. Si bien es cierto que no vamos a en esta fecha evitar no consumir de todo, pero por lo menos que con porciones más razonables y con porciones que sean realmente asequibles, vamos a tener por lo menos poder disfrutar en familia una cena navideña mucho más sana y mucho más saludable. Muy bien, licenciado. Entonces, ¿cuáles serían sus últimas recomendaciones para el público que nos está viendo el día de hoy? Sí, y la idea fundamental es que siempre, ante cualquier duda, acudan al nutricionista, ¿no? Nosotros tenemos en el país algo de 8.000 nutricionistas y lo importante es que tener siempre de la mano el tema de la prevención. Recordemos que una buena alimentación va a prevenir una gran cantidad de enfermedades y patologías en el país. Entonces, siempre sugerir a la población que siempre cuenten con el apoyo, por lo menos y la consulta de un nutricionista para poder no solamente en estas fiestas, sino básicamente en todos los procesos cotidianos que nosotros tenemos como peruanos, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación final en relación a estas fiestas navideñas. El licenciado Ernesto Guapaya, representante del Colegio de Nutricionistas de Lima. Hay que considerar otras opciones para nuestras cenas navideñas y poder comer saludable en estas fechas. Ahora vamos a un breve corte comercial, pero antes no se olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos como Intuitiva TV. Y además, si tiene alguna denuncia, nos puede escribir las 24 horas a